Saludos a todos, Padre Diego aquí con el Evangelio del día. Hoy es miércoles 23 de octubre y leemos hoy en el capítulo 12. Continuamos leyendo el capítulo 12. Ahora leemos los versículos 39 al 48. Siguió diciendo Jesús a sus discípulos: entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría que le horadase su casa. Estén también ustedes preparados, porque cuando menos lo piensan, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro entonces: Señor, ¿dices estas parábolas por nosotros o por todos? Respondió el Señor: ¿quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentra haciéndolo así. De verdad les digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe, le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no ha preparado nada, ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se le confió mucho, se le pedirá más. Muy bien, un evangelio bien interesante, esta sección que estamos leyendo, que empezamos en el día de ayer. Empecemos hablando de un término que mencioné ayer y del cual recibí varias preguntas, porque a una palabra así como rara, como desconocida. Escatología. ¿Qué es la escatología? La escatología es la rama de la teología que estudia los asuntos del futuro, de las cosas venideras. ¿Cómo es eso? Miren, nosotros los cristianos tenemos una visión particular de la historia. Pensamos que la historia es como una sucesión de eventos que van llegando a un proceso culminante, que van llegando como a un proceso culmen, o que tienen un proceso, un momento culmen donde se va a planificar, digámoslo así, esta realidad que llamamos mundo, vida, etcétera, etcétera. Entonces, al llegar a la plenitud de la historia, pensamos los cristianos, decimos que va a haber un juicio. Ese juicio puede ser entendido de muchas maneras, o se ha entendido de muchas maneras. Alguien lo podría entender como un momento en el que Dios declara una sentencia de acuerdo, como premio o castigo, de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho. Pero hay otras interpretaciones teológicas que a mí me parecen más adecuadas y que son más acordes al Evangelio, sobre todo a la predicación de la misericordia en el Evangelio de Lucas, que tiene que ver no con un juicio condenatorio, sino con una, digámoslo así, una palabra que actualiza la creación y el propósito de la creación, devolviéndole su propósito inicial. Algo así como lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 28, que Jesús, o una de las tareas de Jesús como Salvador, es hacer que Dios sea todo en todos, es decir, que se nos complete todo lo que nos hizo falta en este mundo para alcanzar, pues, precisamente ese propósito de la vida. Esa es un poco como la comprensión que nosotros tenemos de la historia. Tendríamos que hablar mucho más sobre eso, pero basado en esa comprensión, en ese entendimiento de la historia como una sucesión de eventos que van a llegar a un momento culmen, vienen estos evangelios de tipo escatológicos, que tienen que ver con el final de los tiempos, con ese momento del juicio. Entonces, la parábola que cuenta Jesús aquí del mayordomo que está preparado tiene que ver con eso, con que nosotros hemos recibido de Dios un encargo. Llámelo como quiera. Nuestra propia vida es un encargo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestros amigos, la profesión que tenemos, las tareas que realizamos, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos haciendo con ese encargo que recibimos? ¿Qué frutos estamos produciendo con ese encargo? Llegará un momento, cualquier momento, no sabemos, hoy, mañana, más tarde, en que vamos a ser juzgados, digámoslo así, pero no juzgados en términos de premio o castigo, sino juzgados en términos de Dios va a proveer para nosotros, o Dios va a actualizar precisamente lo que nos hizo falta para cumplir cabalmente ese encargo.
pero nosotros tendremos que mostrar o entregar, digámoslo así, lo que hemos recibido. ¿Y qué estamos haciendo con lo que recibimos? ¿Qué estamos haciendo con eso que Dios nos ha encargado? Ese es un poco el mensaje entonces de estos evangelios escatológicos. Estar preparados significa caer en la cuenta de lo que hemos recibido, cómo lo estamos administrando, qué estamos haciendo con ello y qué frutos estamos entregándole a los otros. Es un poco también el discurso que tienen todas las personas que están trabajando por el cuidado de la casa común, del mundo. ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Es también todos aquellos que se preguntan en términos financieros cómo estamos planificando nuestro futuro para mañana, etcétera, etcétera. Todo eso que tiene que ver con una proyección hacia el futuro, pero que nosotros como cristianos entendemos todo lo que tenemos ha sido un encargo que Dios nos ha dado. Somos sus administradores. ¿Qué estamos haciendo con eso que Dios nos ha dado? Es una buena pregunta que nos propone el Evangelio para que meditemos hoy. ¿Qué hacemos con los regalos que Dios nos da? Llegará un momento en el que tendremos que rendir cuentas de ello. Y bueno, esperamos que en ese momento nosotros podamos presentar frutos. Si tienen alguna duda con respecto a esto de la escatología, del final de los tiempos, me encantaría que pudiéramos dialogar. Déjenme un comentario aquí en el video, bueno, no en el video, en el espacio para comentarios y seguimos conversando. Un abrazo para todos, un feliz día. Nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio. Salud y chao.